Sí, bueno, pues vamos a continuar con el tema de la conciencia que comencé hace unas semanas, ¿no? Tengo que decir que estos mensajes son traducciones que he hecho de John MacArthur. Él tiene en su página un tesoro, ¿no? Tiene una sección que se llama Púlpito en inglés, ¿no? Y hay muchísimas predicaciones que pienso yo que no todas están traducidas al español porque datan de hace ya muchos años. Por ejemplo, este tema de la conciencia son de los años 80. Pero sin embargo, tienen, como son temas espirituales, tienen una relevancia a nuestros días, no son cosas que pasan de moda, ni son mensajes como pueden pasar de moda. Hay muchos mensajes que en nuestros días que lo que dicen luego ya desaparecen y no vuelves a oírlos, ¿no? Pero estos mensajes sí son espirituales y son fundamentales y básicos y entonces permanecen, ¿no? Como la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿no? Así que vamos a ir a 2 de Corintios, al capítulo 1, y recordaréis, los que estuvisteis aquí, que vimos los versículos del 12 al 14 hace ya algunas semanas. Voy a leer el versículo 12 para establecer el contexto para esta segunda parte, ¿no? Sobre este tema de la conciencia. Y Pablo escribe: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ahora, recordaremos que el apóstol Pablo estaba siendo agredido en cuanto a su integridad, en la situación en la que él se encontraba, ¿no? Estaba siendo agredido en cuanto a su justicia, en cuanto a su autoridad, en cuanto a su credibilidad, en cuanto a su eficacia. Él estaba siendo atacado en todos los frentes. Y en defensa de sí mismo apela a la corte más alta que está en la tierra, que es la conciencia, ¿no? Él no pide el testimonio de otras personas para que le ayuden, ¿no? Él no pide que un grupo de personas influyentes escriban una carta de recomendación. Simplemente dice esto: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Aleluya. Y su conciencia, a pesar de todos los ataques y todas las chismes y todas las acusaciones que estaba sufriendo, la conciencia del apóstol le estaba afirmando a él que él era una persona sincera, que era una persona que se estaba comportando de una manera honesta, santa, piadosa, y que eso era debido a que la gracia de Dios había hecho posible ese comportamiento ante los corintios y ante el mundo entero, ¿no? Así que la conciencia es la corte, se puede decir, más alta de la tierra, el tribunal más alto que hay en la tierra, a la postre, porque es realmente la que conoce lo más íntimo de nuestro ser, ¿no? Que quizás un tribunal humano no podría conocer. Pero la conciencia es, como dije la última vez, el sistema de advertencia del alma. Y según Romanos 2:15, es la que nos puede acusar o la que nos puede excusar. Es decir, o nos afirma como buenos, justos y santos, o nos acusa de ser pecadores malvados y perversos.
Y francamente la conciencia es la mejor crítica porque conoce, como he dicho, los secretos más íntimos de nuestro corazón y nadie los conoce a excepción de Dios. Y si vamos a tener una vida tranquila y pacífica, si vamos a disfrutar y ser felices y tener plenitud en nuestras vidas, si vamos a tener ese tipo de alegría que hace que nuestro corazón se regocije y nos dé la libertad, pues entonces tenemos que recurrir y tener una conciencia limpia. Aleluya. Ese debería ser realmente el deseo y la meta de cada creyente. Poder decir lo que dijo Pablo: puedes presentar todas las acusaciones contra mí que quieras, pero el testimonio de mi conciencia es que por la gracia de Dios estoy viviendo en sinceridad y en santidad. Y queremos experimentar también ese tipo de afirmación de nuestra conciencia, y eso es un desafío, porque el pecado impregna todo nuestro ser. La pecaminosidad es el núcleo mismo del alma humana. Entonces tenemos que tener una conciencia limpia. Aleluya. Por eso, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 15, 19 y 20, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y luego dijo: el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Eso está en Lucas 6:45. En otras palabras, en el fondo del corazón humano se encuentra esta pecaminosidad generalizada y se manifiesta para crear ese tipo de palabras y el tipo de acusación, de acciones que etiquetamos como pecaminosas. Francamente, está en la naturaleza humana el amar el pecado y odiar a Dios. La mente carnal, Romanos 8:7, dice que es enemistad contra Dios. Nacemos amando el pecado, amándonos a nosotros mismos, odiando la justicia. Sin embargo, a pesar de que nacemos de esa manera, subraya esto: el pecado no es una debilidad o un defecto. El pecado es un antagonismo enérgico y decidido contra Dios que surge de nuestra voluntad. Hay palabras y acciones que etiquetamos como pecaminosas. Y francamente está en la naturaleza humana amar el pecado y odiar a Dios, como he dicho. ¿Me encorráis un momento? Así que los pecadores libremente y con gusto eligen el pecado. En otras palabras, el pecado que está en el ser humano se manifiesta en una rebelión voluntaria y deliberada hacia Dios. El Salmo 12:4 dice que los pecadores razonarán así en sus corazones: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Como diciendo: Dios no tiene ningún reclamo sobre mí. Diré lo que quiera y haré aquello que me dé la gana. Isaías 57:4 caracteriza a los pecadores como niños, que abren sus bocas y hablan contra Dios, como si el pecado pudiera destronar a Dios y pudiera uno mismo ponerse en el lugar y usurpar el trono de Dios. Por lo tanto, todo pecado en el corazón del hombre es un acto de orgullo. El orgullo dice: apártate de Dios, estoy al mando, voy a hacer lo que quiera con mi vida. Por tanto, todo pecado en su esencia es una blasfemia porque ataca a Dios. Y cuando venimos a este mundo amamos el pecado.
y por tanto amamos nuestra rebelión y amamos nuestro orgullo y nuestra blasfemia. Nos deleitamos y buscamos todas las oportunidades que podamos para manifestarlo, pero tenemos un problema. Tenemos una conciencia, y la conciencia nos dice que somos culpables. La conciencia nos martillea, es como un timbre implacable en nuestros oídos espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el mundo? Silenciar la conciencia, camuflando nuestro pecado o redefiniendo nuestro pecado o negando nuestra responsabilidad. Y podría resumir cómo hacemos eso tal vez de tres maneras. En primer lugar, para calmar nuestra conciencia tratamos de ocultar el pecado y enmascararlo. Eso no es nada nuevo. Adán y Eva hicieron esto en el huerto de Edén. En Génesis dice que cuando pecaron, los ojos de ambos se abrieron y sabían que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Y luego se escondieron de la presencia del Señor. Ellos trataron de esconderse. Intentaron cubrir su pecado. El rey David, como compartía también bien la otra semana, intentó en vano cubrir su culpabilidad cuando pecó contra Urías. Él cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y cuando quedó embarazada, David planeó intentar que pareciera que Urías fuera el padre del bebé, pero eso no le funcionó. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que conspirar para matar a Urías. Y eso solo agravó su pecado. Y durante todos los meses que David tuvo que lidiar con el embarazo de Betsabé, continuó tratando de ocultar su pecado. Más tarde, cuando David se enfrentó a su pecado y se arrepintió, dijo en el Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David trató de encubrirlo, y su conciencia simplemente lo atormentó, por lo que el verdor de su vida se secó. Literalmente se convirtió en un hombre enfermo, muy enfermo. Y una segunda forma en que tratamos de lidiar con nuestro pecado para calmarnos o camuflarlos y ayudar a nuestra conciencia a sobrevivir es intentar justificarnos a nosotros mismos, haciendo que el pecado siempre sea la culpa de otra persona. De nuevo, lo vemos eso en Adán. Adán no culpó solamente a Eva, sino a Dios. Él describió a Eva como la mujer que Dios le dio por esposa. Y por lo tanto culpaba no solo a su esposa, sino también a su Dios. Por lo general las personas intentan excusar su mala conducta porque creen que tienen una razón convincente, válida, ¿no? Se convencen de que están bien y que en realidad son víctimas de algún poder externo o de alguna otra fuente. En nuestros días incluso etiquetamos el pecado como una enfermedad. Nos etiquetamos como víctimas. Digamos que alguna vez hayamos tenido o hecho algo realmente malo. La mente humana es infinitamente creativa al tratar de justificarse a sí misma. Y es el pensamiento pervertido que nos hace pensar eso, ¿no? En tercer lugar, y solo por ponerlo brevemente, no nos damos cuenta o no somos conscientes de nuestro propio pecado. Tratamos de camuflar nuestro pecado cubriéndolo, intentando justificarnos como víctimas o ignorando nuestro pecado. En otras palabras, podemos pecar en absoluta ignorancia, ¿no? Y somos tan ignorantes, desconocemos tanto los términos de la ley de Dios que pecamos inadvertidamente. Y eso es característico de nosotros como pecadores. Nosotros como el salmista tenemos que orar como David hizo en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor,
de los que me son ocultos. Hay cosas que suceden en mi vida que ni siquiera conozco. Siendo esto así, ¿cómo puedo mantenerme alejado del pecado? Hay cosas que simplemente son actividades inadvertidas cuando erramos. Naturalmente tendemos a ser insensibles a nuestro propio pecado. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 7 que antes de ir a sacarle la paja del ojo a alguien, que te saques la viga a tu propio ojo, ¿no? Primero. Y porque muy a menudo podemos ver el pecado mejor en los demás que en nosotros mismos. Y el pecado es muy engañoso. A veces pensamos que porque no vemos el acto del pecado, no tenemos que lidiar con las actitudes del pecado que están en nuestros corazones. Pero nosotros como seres humanos tenemos una conciencia. Y la conciencia se activa cuando pecamos. Se desencadena por la ley más alta conocida en nuestros corazones. Y dado que las personas paganas tienen la ley de Dios escrita en ellas para que sepan lo que está bien y lo que está mal, su conciencia les aflige con la culpa. Ellos tienen que lidiar con eso también. ¿Y qué hacen? Por lo general lo ocultan, lo justifican de alguna manera o simplemente lo ignoran porque están tan ocupados con sus vidas, tan desinformados sobre las cosas que Dios dice acerca de su pecado, e incluso si alguna vez en el pasado lo supieron, lo olvidaron hace ya mucho tiempo aquello que una vez conocieron. Y así el pecado puede continuar en la vida de las personas y ni siquiera son sensibles a él. Se está convirtiendo en un patrón en su vida, que ni siquiera lo etiquetan como pecado. Ahora, esto es una forma muy peligrosa de vivir, porque fácilmente eso te va a condenar. En última instancia te enviará al infierno, porque estás camuflando lo que tienes que reconocer para poder llegar a un Salvador. ¿No es así? Ahora, en esta tarde solo quiero hacer algunas preguntas y tratar de responderlas para profundizar un poco más en este tema. Y la primera pregunta es, ¿qué es el pecado? Así que vamos a conseguir una especie de idea clara de lo que es el pecado. En 1 Juan 3:4 dice que el pecado, según las Escrituras, es la transgresión de la ley de Dios. Es decir, el pecado es cualquier violación de la ley de Dios. Todos los que practican el pecado también practican la anarquía, como lo pone la nueva versión estándar americana, en ese mismo versículo. Y el pecado es anarquía. Es una violación de la ley de Dios. Cualquier falta de conformidad con el estándar moral perfecto de Dios es pecado. Ahora, la demanda central de la ley de Dios es esta. Y tendría que preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, alma y mente, ¿no es así? Y el segundo es, de igual manera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la conclusión de todo pecado es violar esos dos mandamientos. La conclusión de todo pecado es no amar a Dios. Esa es la transgresión principal. Y eso aparece cuando en Juan 16 dice que el Señor va a enviar al Espíritu Santo y que convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es pues la esencia del pecado? Por cuanto ellos no creen en mí. En otras palabras, eso es sinónimo de no amar al Señor Jesucristo. Y es por eso que en 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces el pecado fundamental, la conclusión del pecado, la suma del pecado es la falta de amor a Dios y la falta de amor por Cristo. Esa es la conclusión de todo pecado. Esa es la suma de todo pecado. La mente carnal no está sujeta a la ley de Dios ni puede estarlo. Entonces, una persona no regenerada no puede guardar la ley de Dios. Y por lo tanto peca.
Y el pecado que conduce el desfile de todos los pecados es la falta de amor a Dios. Falta de amor a Cristo. Y junto con todo esto, también está el amor exagerado por uno mismo que manifiesta el orgullo. Así que nuestro odio natural a la ley de Dios es tal que incluso saber lo que la ley exige no hace más que despertar más desobediencia en nosotros. Escucha lo que Pablo escribió. Las pasiones pecaminosas son estimuladas por la ley. Él dijo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado sino a través de la ley. Yo no hubiera sabido acerca de la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Así que el pecado, aprovechando la oportunidad por el mandamiento, produjo en mí codicia de todo tipo. En Romanos 7, del 5 al 7, Pablo dice, he leído acerca de un pecado y luego supe lo que era y luego me vi haciéndolo. En lugar de que la ley de Dios me ayude a vencer el pecado, la ley de Dios acaba de despertar en mí el pecado. Cuanto más pecados llegué a conocer, más cosas deseaba cometer en mi corazón. Y esa es la inclinación del pecador por el pecado. Que cuanto más aprende acerca de la ley de Dios, más peca. La ley no va a ayudarlo. La ley solo va a estimular el pecado. Y supongo que la suma de todo esto está en Romanos 1, versículo 32, donde dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, estas personas conocen la ley de Dios y saben que conduce a la muerte, pero lo hacen de todos modos. Y aplauden a aquellos que lo hacen también. Y eso es asombroso, ¿no? Ahora, toda nuestra cultura de hoy refleja esa pasión por el pecado. Porque vivimos en una cultura donde la pasión por el pecado ahora es legítima. En algunas culturas no lo es. Y por lo que existen restricciones sociales, pero no en la nuestra. Toda nuestra cultura refleja este apasionado amor por el pecado y nadie quiere poner obstáculos a eso. En ninguna parte eso es más visible que en el mundo de los medios. Los medios se han convertido en portavoces de los pecados más básicos del hombre. Y en ninguna parte es más vil que en algunos canales de televisión, que transmiten sin escala imágenes de sexo, drogas y violencia. Su programación está diseñada deliberadamente para atraer a la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanidad de la vida. No tienen otro propósito, no tienen virtud redentora, no tienen la intención de hacer que las personas sean moralmente correctas, o para que sean buenas, o para que piensen en profundidad. No tienen la intención de educarlos, no tienen la intención de informarles. Están destinadas a liberar solamente sus pasiones. Eso es todo lo que están destinadas a hacer. Ese es todo su propósito. Así que el lenguaje, las imágenes presentadas en estos programas son intencionadamente ofensivas, son deliberadamente viles, son antimorales, anticristianas, y ni siquiera sería apropiado que se discutiera de eso en un culto cristiano. Un canal de mala reputación hizo un especial sobre la teología del pecado. Y francamente me sorprendí, ¿no?, al ver que un canal así pudiera reconocer el concepto del pecado. Y mucho menos hacer una serie especial sobre él. Así que tuve curiosidad para ver de qué se trataba. Y vi una grabación de ese programa, ¿no? Y era más o menos lo que yo esperaba. Una racionalización completamente humanista que retrataba el pecado como algo que no era malo. Simplemente lo redefinía. Habían ciertos tipos de comportamientos que decían que no eran aconsejables, ¿no? Quiero decir que algunas cosas eran imprudentes y algunas veces no es amable hacer ciertas cosas, pero que no había nada perverso, en nada. Y no había nada que ofendiera a Dios.
porque realmente no había un Dios a quien ofender. Ahora, la serie no fue construida alrededor de los 7 pecados capitales. Y si alguno de vosotros tiene experiencia en el catolicismo, pues probablemente haya escuchado hablar sobre los 7 pecados capitales, ¿no? No figuran como tales en la Biblia, pero en la época medieval, algunos teólogos medievales elaboraron una lista de lo que pensaban que eran los 7 pecados capitales. Y es una lista muy familiar. Y aquí está, ¿no? Orgullo, codicia, lujuria, ira, envidia, gula y pereza. No es una lista bíblica, sino una agrupación clásica, probablemente, como he dicho, ensamblada por algunos teólogos medievales. Y el propósito no era identificar todo el pecado, sino identificar las actitudes de la raíz de todo pecado. Y notarás que esos 7 pecados, llamados los 7 pecados capitales, no son acciones, son actitudes. Orgullo, codicia, lujuria, ira, envidia, gula y pereza. Estos sí van a dar como resultado palabras y ciertas acciones, pero todos estos los teólogos pensaron que era una especie de cosas que subyacían en el comportamiento pecaminoso humano. Ahora, en ese programa de televisión, los 7 pecados capitales fueron retratados como cualquier cosa menos mortales. De hecho, lo que hicieron fue obtener fragmentos de sonido de personajes, incluso de dibujos animados, y extractos de películas conocidas, y entrevistas con celebridades punk, rockeros, raperos, y entrevistas con personas en el centro comercial, y todo fue realizado para proporcionar un comentario sobre esos pecados. Y aquí están las respuestas típicas. Una cantante de rap dijo: ¿el orgullo es pecado? No estaba al tanto de eso. Una actriz estuvo de acuerdo y dijo: no creo que el orgullo sea un pecado. Y creo que un idiota lo inventaría. Un rockero del grupo Aerosmith dijo: ¿la lujuria es pecado? Si eso es por lo que yo vivo. Por eso me metí en la banda de rock. Por ver a las chicas en primera fila. Otro rapero dijo sobre la ira es necesaria. Tienes que liberar esa tensión porque la vida trae tensión. Nosotros libramos nuestra ira cuando hacemos grabaciones, como cuando hicimos el clip del policía asesino. Cuando grabábamos estábamos todos enojados y la policía también se enojó. Un personaje de la película llamada Wall Street dijo: la codicia es buena y es necesaria. Y por supuesto se invirtió totalmente la definición del pecado. La psicología dice que no podemos etiquetar a las personas como pecadoras, porque vas a arruinar su autoestima. Un cantante dijo: el orgullo es obligatorio. Y añadió: si ese es uno de los problemas del centro de la ciudad, los jóvenes no tienen suficiente orgullo. Que yo me metí en una pandilla para tener orgullo. Y todo eso está tan torcido, ¿no? Una persona, John Leo, escribió una perspectiva sobre esto y lo resumió y pensé que era interesante. Escucha lo que dijo: en lugar del lenguaje de la moderación y el autocontrol, todos parecen hablar el lenguaje terapéutico de los sentimientos y la autoestima. El presentador de esa serie nos dice al comienzo del programa que estamos lidiando con compulsiones. Dijo: los 7 pecados capitales no son actos malvados, sino más bien compulsiones humanas universales que pueden ser inquietantes e incluso muy agradables. Así que la discusión sobre la gula se deteriora rápidamente y se convierte en una charla sobre adicciones. Y esa es la forma en que se discuten todos los hábitos y apegos y las terapias en las cuales crecemos.
estableció la generación de esa televisión. El pecado, según ese programa de televisión, no se basa en estándares morales absolutos. En cambio, se trata de la preferencia de cada persona. En otras palabras, lo que es pecado para ti, pues para mí puede no serlo. Y el programa de televisión termina con un llamado a la tolerancia universal. Escucha esto, lo que dijeron. El verdadero peligro del pecado, según ese canal, es cualquier cosa que dañe tu ego. Eso es pecado. Y dijeron, no hay pecado, escucha esto, que sea tan malvado como la actitud de los que piensan que el pecado es un estándar absoluto que ofende a un Dios santo. Así de perversa se ha convertido la cultura y la sociedad. Sí, toda conclusión sobre la defensa del pecado me recuerda que vivimos una cultura que ha sido entregada por Dios a sus propias pasiones y deseos malvados. Las personas aman su pecado y llegarán a extremos para justificarlo y para racionalizarlo. Y mientras lo hagan, se condenan a sí mismos porque si no definen la enfermedad correctamente, nunca llegarás a la cura adecuada. No puedes venir a la salvación a menos que entiendas lo que es el pecado. Obviamente ese tipo de pensamiento es mortal y condenatorio para aquellos que se dejan engañar por él. Pero también es cierto que ese tipo de pensamiento, y esto es lo que más me preocupa, este tipo de pensamiento ha invadido la mente de los cristianos. Lo ha hecho. Los cristianos son víctimas también de la redefinición de la cultura del comportamiento humano. Las iglesias son iglesias que una vez no tolerarían el adulterio, la fornicación y la homosexualidad, la mentira y el engaño y cualquier otra clase de cosas, pero que ahora son muy tolerantes. Las iglesias que una vez querrían enfrentar el pecado ya no lo enfrentan. Todos hemos caído en el juego psicológico, jugando a la autoestima y a la construcción del ego. Y esto es típico de todos los movimientos de la iglesia cristiana. No está en todas las iglesias, pero ciertamente está. Y si hablas en contra de esto, realmente eres para ellos un anatema. Hemos permitido que el mundo redefina la ley moral de Dios e incluso redefina el carácter de Dios y lo haga más tolerante con el pecado de lo que es. Así que la exposición constante a la palabra de Dios es esencial. Os diré que en un momento como este, lo que las iglesias necesitan es la constante exposición al estándar divino de Dios. En lugar de eso están consiguiendo iglesias que aceptan la mentalidad de ese canal de televisión, lo cual es inconcebible para mí. Debería haber una oleada de hostilidad tan airada contra esto que literalmente derrocaría a ese tipo de iglesias que están diluyendo la verdad. Quiero decir, deberíamos estar tan furiosos por este consentimiento que diera comienzo a una revolución espiritual. Es sorprendente, ¿no?, que en un momento en que la televisión defina la cultura, las iglesias intentan adaptarse a esa cultura. Eso es increíble. Por otro lado, lo que la gente necesita desesperadamente es la exposición constante a la palabra de Dios, que es lo único que te mantendrá sensible a la moralidad divina semana tras semana a medida que te asalten las otras cosas. ¿Y cuánto necesitamos eso para mantener nuestra sensibilidad a los estándares de Dios y a la verdadera santidad y verdadera pureza? La mucosidad. Y las iglesias están desechando eso en favor de entretener a la gente. Es un tiempo increíble en el que vivimos. Ahora, quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es el pecado más serio? Sabemos lo que es el pecado, es cualquier violación de la ley de Dios, y nunca seremos sensibles al pecado a menos que constantemente, mediante la enseñanza de la palabra de Dios, nos hagamos sensibles a su ley. Porque la cultura está atrapando a las personas, incluidas las personas cristianas, en una nueva moralidad. Y esa nueva explicación psicológica de la iniquidad y esa nueva basura sobre la autoestima y la necesidad de construir el ego.
Sabemos lo que es el pecado solo cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Y creo que eso tiene que suceder todo el tiempo. Este no es un momento para sermones cortos, que sean interesantes. Es un tiempo para sermones largos que sean exigentes. Mantener una vida pura es un gran desafío en estos momentos. Y necesitamos escuchar la palabra de Dios. Pero vamos a profundizar un poco más. ¿Cuál es el pecado más serio? ¿Cuál es el pecado más serio? Y os diré cuál es la respuesta. Los teólogos medievales tenían razón. Son los pecados de la mente. Jesús lo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón del hombre, lo que sale tan corrupto, y el verdadero desafío en nuestra vida es el mantener una mente pura. Y creo que la única manera que eso podrá ser es ir a la palabra de Dios y hacer que se proclame de una manera convincente. En realidad, los pecados capitales de la teología medieval no eran comportamientos en absoluto. Todos ellos fueron pecados de la mente. Y ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que tiene lugar en el área de la mente. Los pecados de la mente asaltan la conciencia, como ningún otro pecado, porque escúchame, la conciencia es el único freno. Nada daña a la conciencia más que el hábito de caer en malos pensamientos. Desafortunadamente, una vez que has comenzado en esa práctica, se vuelve demasiado difícil dejarlo, ¿no? Y por cierto, ese es un pecado que no necesita tener una oportunidad o una tentación. ¿Han notado eso? No requiere a nadie, ni nada, ni ningún lugar en particular. Los pecados de la mente pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Y es por eso que cuando comienzas a cultivar los pecados de la mente, te estás poniendo en una situación absolutamente aterradora, porque no puedes escapar de ella. Hay algunos pecados que puedes huir, pero no de los pecados de la mente. Eso es destructivo, más que cualquier otra cosa. Piensas que estás bien porque no se ven, no están afuera, ¿no? Y los demás piensan que todo va bien, ¿no? Y la verdad del asunto es que es peor por dentro, porque no es detectado por otros y por lo tanto alimenta la iniquidad habitual al comprometer la mente, las emociones, el deseo, la memoria y la imaginación. Pecados de pensamientos. Llevarás a tu alma hacia hábitos pecaminosos que siguen un flujo. Siembra un pensamiento, cosecha un acto. Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Y eso es algo trágico. Y es por eso que es tan importante escuchar constantemente la palabra de Dios para estar sensibilizados al pecado continuamente. La gente puede ir a muchas iglesias una y otra vez y nunca enfrentar el pecado. Eso puede hacer que se sientan momentáneamente cómodos, ¿no? No hacen nada por su conciencia a largo plazo. No están ayudando, están obstaculizando. Y finalmente esas cosas en el interior se mostrarán en el exterior. Porque nadie cae en el adulterio sin más. Leemos sobre eso, incluso de pastores y de otras personas. Nadie cae en el adulterio sin más. El corazón del adúltero ha sido formado por un largo proceso de pensamientos pecaminosos y pensamientos lujuriosos. Se forma de esa manera. El corazón del ladrón se inclina a robar por la codicia mucho antes del robo. Todo pecado primero se incuba en la mente. Y Santiago dice en su capítulo 1:13 que nadie diga que cuando sea tentado, que está siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Cuando se concibe la concupiscencia da a luz el pecado y cuando el pecado se cumple da a luz la muerte. No nos engañemos, todo comienza en nuestro interior. Recordáis que Cristo reprendió a los fariseos
porque observaron la ley ceremonial externa y descuidaron la parte interna, la parte moral. Estaban completamente absortos en parecer justos y eran como una tumba, blancos en el exterior, en el interior sin embargo apestaban a huesos de hombres muertos. Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y autoindulgencia. Fariseos ciegos, limpian primero el interior de la taza, del plato, para que la parte exterior también sea limpia. Y siguió diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Porque así también vosotros sois aparentemente justos ante los hombres, pero interiormente estáis llenos de hipocresía. Y sabíais que los fariseos habían llegado al punto en que realmente creían que los malos pensamientos realmente no eran pecaminosos, solamente las malas acciones. Y es por eso que Jesús les dijo: ¿habéis oído que a los antiguos se les dijo: no cometerás homicidio, y al que cometa homicidio será responsable ante el tribunal? Pero yo os digo que todos los que estén enojados con su hermano serán culpables ante el tribunal. ¿Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todos los que miran a una mujer para codiciarla ya han cometido adulterio con ella en su corazón. No solo el asesinato es un pecado, sino también la ira. No solo el adulterio es un pecado, sino también la lujuria. Ahora, intenta decir eso a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Haz lo que dice. Pero ¿qué debería estar pasando en nuestras mentes? ¿Qué debería estar pasando en lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones? ¿Qué debería estar pasando ahí? Te diré que adoración y amor a Dios. Adoración y amor a Dios. Cuando fuimos salvos para ser verdaderos adoradores. El Señor nos salvó para que podamos ser verdaderos adoradores. Escucha esto: pecar en la mente entonces es profanar el mismo santuario donde nuestra mayor y mejor adoración debería estar teniendo lugar. Entonces, cultivar los pecados de la mente no solamente contamina la mente, sino que también desplaza la adoración para la cual fuimos salvos. Es relativamente fácil a veces confesar y abandonar acciones de pecado, ofensas de palabra, pero los pecados de nuestros pensamientos no son confesados como cualquier otro. Y son los pecados que ennegrecen el alma. Estos son los pecados que dañan el carácter. Obran directamente en contra de la conciencia. Y la conciencia está luchando con toda su fuerza contra esos ataques violentos de los pensamientos. Y es por eso que el Antiguo Testamento dice en Proverbios 4:23: cuida tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan las fuentes de la vida. Pero sabes, más allá de la conciencia, tengo que decir que Dios conoce nuestros corazones. Hechos 15:8 dice: Dios conoce nuestros corazones. Primera de Juan 3:20 dice: Dios es más que nuestro corazón y sabe todas las cosas. David escribió: tú entiendes mi pensamiento desde lejos y estás íntimamente familiarizado con todos mis caminos. Entonces Dios sabe si tenemos un corazón codicioso, enojado, hostil, egoísta y orgulloso, que está cultivando todos esos pecados de pensamiento, o si nuestro corazón se entrega a Él para adorarle. El Salmo 44:21 dice: ¿acaso Dios no lo habría descubierto? Ya que Él conoce los más íntimos secretos. Esa es la versión nueva, versión internacional. Jesús le dijo a los fariseos en Lucas 16:15: vosotros os justificáis a los ojos de los hombres, pero Dios conoce los corazones. Y lo que es muy estimado entre los hombres es detestable a los ojos de Dios. ¿Y sabes algo? Lo que está pasando en tu corazón es la prueba de fuego de tu carácter. Proverbio 23:7 dice: como el hombre piensa en sí mismo, así es él. ¿Quieres saber cómo eres? Pues echa un vistazo a tu corazón. Echa un vistazo al interior. Porque como en el corazón, o como en el agua la cara refleja se ve reflejada en el agua, entonces el corazón del hombre refleja el carácter del hombre. El comportamiento externo no es un indicador preciso de tu carácter. Los pensamientos de tu corazón revelan
la verdad de tu carácter. Los pensamientos de tu corazón solo son conocidos por Dios y por tu conciencia. Y amados, es tan crucial que cultivemos una vida pura para que podamos disfrutar del testimonio de una conciencia limpia. Y ya sabes, cuanto más aprendas de la palabra y cuanto más expuesto estés a la palabra y cuanto más se llene tu corazón de su verdad, mayor será tu amor y tu adoración hacia Dios. Amén. Amén.